Y bienvenidos a Ciencia. Llegamos al momento de la ciencia pura del cerebro y va a explotar nuestro puto cerebro. Tengo sueño, la mío tengo sueño. Pero mañana tengo prueba y mañana tengo que hacer un trabajo y estoy a último momento haciendo todo. Y mi vieja diría en este momento: tuviste toda la semana para hacerlo y esperaste último momento. Y yo por dentro digo: trabajo mejor bajo presión. Y es mentira. Yo sé que es mentira porque en mi interior digo: soy flojo porque no empecé al tiro a hacer todo, al tiro a avanzar de a poquitito. No, pero quería jugar Metal Slug. No, que quería ir a ver las últimas combinaciones del King of Fighter 97. Si te acordáis cómo jugar con Yori. Ay, Dios mío de mi alma. Y más me puse a ver la historia del Soul Reaver otra vez. Pero es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Y hay muchas teorías. Por ejemplo, el cerebro necesita apagarse y descansar porque el cerebro es como un músculo, un músculo, y los músculos necesitan apagarse, descansar para recuperarse. El cerebro cuando tú duermes funciona mucho más que cuando tú estás despierto. El momento del sueño REM es cuando el cerebro organiza la información y lo pasa a la corteza. Loco, yo conocí al primo de un amigo. Y el loco batió el récord mundial, por hermano. Pasó más de 200 días sin dormir, por hermano. En serio, te lo juro, hermano, te lo juro. Y el loco murió, por hermano, murió. Así que, bueno, de hecho, a tal punto que esta técnica de no dormir, lo usaban en la guerra como tortura. Amigo, tú necesitas dormir. Porque esta es la única forma de que los chakras se alineen, ¿cachai? Y este alineamiento causa una paz interior, una osmosis interna que, dependiendo de tu ascendente, este podría ser el mes más productivo en tu vida. Una de las cosas más importantes en la vida es dormir. Porque cuando tú duermes, tú sueñas, y los sueños se plasman en tu existencia. Esto se lleva a la vida real. Esto es la base fundamental del secreto del éxito. Hermano, mira, si no dormí, toda la información está ahí, lista para ocuparla, para utilizarla. Ahí está, libre, fresquita, ¿cachai? Si tú pasas toda la noche estudiando ahí y estudias, toda esa información está ahí, está lista para ocuparla. Y si tú dormís, se borra la casa, se borra, hermano. Si yo lo he hecho caleta veces. Y es rico. A dormir, yo de hecho puedo dormir como 20 horas al día, ¿sí? Y yo me despierto y tengo sueño. Ay, tantas teorías, ¿por qué es necesario dormir? Es que voy a un carrete y es que dice Facebook, dice una cosa, mi amigo dice otra, mi amiga dice otra, es que Instagram dice otra cosa. Me demoré años en entender por qué es necesario dormir. De hecho, los papers lo decían, el problema está de que están en otro idioma, alemán, inglés, y es un cacho entenderlo. Pero no tengo la solución, te tengo la respuesta, así que... Hola Bizgenias, hola Bizgenios, soy Mario Rivera Ortega y esto es simplemente Ciencia. ¡Yahoo! E iniciamos de inmediatamente con Randy Gardner. En 1964, con apenas 17 añitos de edad, junto con sus amigos del instituto, se les ocurrió la genial idea de batir el récord de no dormir. Y lo ganaron, lo logró con 264 horas sin pegar ni una pestaña, o sea, 11 días, rompiendo el récord. Ahora él terminó internado en uno de los hospitales navales de Estados Unidos. Fue un gran hito en la ciencia. ¿Pero qué pasó con Gandhi Gardner? ¿Cómo se llama este? ¿Y qué pasó después con Gandhi Gardner? La pregunta es, los 11 días, ¿qué pasó dentro? Los primeros 3 días él tenía sueño, nada más. Pero al cuarto y quinto día se pone interesante, porque al cuarto y quinto día, leo textualmente del informe, dice... Lo peor vino después del cuarto día y quinto día, ya que empezó con cambios de humor, agresividad y alucinaciones. Tenía dolor en los ojos, molestia, asterosnosia leve al principio que después se hizo grave. Asterosnosia es la incapacidad de con las manos tú tocando saber qué es. Y eso es un problema neurológico. El mal humor y la irritabilidad fueron en aumento, sobre todo las alucinaciones que fueron cada vez más impactantes. Al sexto y séptimo día, 6-7, ya tenía dificultades para hablar, arrastraba las palabras. Es como si estuviera borracho. Borracho, hay que ver borracho. Casa,
Departamento. Ya, se entiende. Y de ahí para adelante, todo esto aumentó, fue un aumento. Lo interesante fue aproximadamente entre el octavo día, porque los científicos piensan que son los años 70, entonces la ciencia, las cosas que podían aplicar para identificar qué cambios tenía el a nivel cerebral eran re pocas. Por ejemplo, le hacían cada 6 horas, le hacían test, le hacían cosas así, y entre todo eso le aplicaban un electroencefalograma que es para identificar las zonas del cerebro que están prendidas y apagadas o cuál disminuye su actividad. Y después de octavo, noveno día, empezaron a haber zonas en el cerebro que estaban secuestradas. Eso quiere decir que, por ejemplo, esta zona que funciona normalmente se apagó. Se secuestró, desapareció de la nada, como una muerte cerebral. Entonces eso es súper grave, es una muerte cerebral. Pero después se prendía nuevamente. Se prendía y otra parte se apagaba. Creen los científicos que era más que nada porque el cerebro se apagaba como para recuperarse, eliminar las células de los desechos, células muertas, eliminar todo eso y después cuando estaba listo se volvía a prender. Era como un método de defensa. Randy, después del experimento, recuperó todos los patrones habituales. Dice que quedó con insomnio por unos días, por unos meses, que después ya lo recuperó. Y The Record World Guinness, encargados de esto, dijeron que, conferencia pública, debido a la raíz de todas estas consecuencias, ya no se monitoreará activamente ningún tipo de experimento de privación de sueño, para no incentivar a que otros locos, a otras personas que pongan en riesgo sus vidas. Y aquí viene la pregunta, este compadre no se murió todo 11 días, pero te podéis morir por no dormir. O sea, ¿para qué duermo? Porque este compadre pasó 11 días sin dormir y no se murió. Tampoco quedó con problemas neurológicos. A los meses ya estaba normal, como si nada. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede? Vamos a responder por qué dormimos, pero sobre todo una pregunta que tienes aquí, que es la premisa: ¿te podéis morir por no dormir? Y la respuesta es sí, un rotundo sí. Es que no hay discusión, sí te vayas a morir. Te vas a morir sí o sí si no duermes. Ahora, lamentablemente, estadísticamente, la gente que está privada del sueño por trabajo, por lo que sea, se muere por accidente de tráfico, más que antes de morirse el cerebro. Y aquí viene lo curioso, que sí, tú te vas a morir por no dormir, pero lamentablemente no se puede hacer estos experimentos en los humanos, o sea, que no duermas hasta que se muera. Yo creo que se han hecho, pero no están publicados. Lo más cercano publicado es una revista en Tokio, que lo publicaron en japonés, y aquí la tengo, así que os voy a resumir lo que hicieron. Pedazo de investigación la encontré en Japón. Yu Hayashi, de la Universidad de Tokio, de la Escuela de Ciencia. La publicación se llama ¿Por qué mueren las ratas privadas del sueño? Esto se puede extrapolar, 100% del ser humano. 100% del ser humano. Va a ocurrir algo muy similar. Y aquí viene lo interesante y que me voló la cabeza. En una de las partes de la publicación dice, pero ¿cuáles fueron las diferencias entre los individuos privados de sueño? Le llama personitas. Allá las ratas fueron privadas de sueño, murieron en un plazo de 2 a 3 semanas. O sea, entre 2 y 3 semanas mueren. Ninguna pasó la cuarta semana. Los individuos privados del sueño perdieron peso y su temperatura corporal disminuyó, a pesar de un aumento significativo en la ingesta de alimentos hacia el final del experimento. O sea, si yo no duermo, bajo de peso. Pero me muero. Joder. Esto implica que su consumo de energía aumentó significativamente. Además, se observaron daños en piel, zonas no cubiertas por pelo. Sorprendentemente no hubo diferencia en los niveles de corticoides. Ella habla un poco más de hormonas, porque le van evaluando toda la hormona a la ratita. De hecho, estas ratitas viven como reinas. Otra bola de cráneo, dice, él se pregunta, entonces el aumento del consumo de energía y la pérdida de calor corporal causaron la muerte de estos animalitos privados por el sueño. Porque claro, se murieron, po. Y te están diciendo que a pesar que comieron mucho en los últimos momentos de su vida, ay, pobrecitas, bajaban de peso, po. Y más encima le bajaba la temperatura, entonces murieron por esto. Dice, en respuesta, el gasto energético está controlado por la glándula, habla de glándula, y cuando se aumentaba artificialmente la función de la glándula tiroidea, por el asunto de la temperatura, se evitaba la disminución de la temperatura corporal, pero no se aceleraba ni disminuía el momento de la muerte. O sea, la ratita no moría por el cambio de temperatura. Por lo tanto, no existe una relación directa entre el consumo de energía, la disminución de temperatura y la muerte por falta de sueño. Entonces, ¿de qué murieron?
Tras examinar muestras de sangre y algunos órganos de las ratitas privadas del sueño, los investigadores descubrieron que estaban infectadas con bacterias en cantidades superiores a las detectadas normalmente. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó? Esto sugirió que el sistema inmunológico estaba debilitado, lo que resulta en una proliferación y propagación anormal de bacterias comensales, por ejemplo, intestinales. Entonces, tú decís, se murieron porque disminuyó el sistema inmunológico. Po. Si no dormís, disminuyen tus defensas, te entran bichos y te morís por eso. ¡Oh! Sin embargo, también se descubrió que suprimir el crecimiento de la bacteria, o sea, anticuerpo y todo, mediante administración de cóctel antibiótico, no afectaba la mortalidad. Por lo tanto, aunque no se puede descartar la participación de patógenos como virus, no hubo evidencia directa de que la infección fuera causa de la muerte. Llevan 40 años buscando por qué te mueres si no duermes. Y no saben por qué. Cuando te mueres, las ratitas morían, comían más, pero bajaban de peso y tenían mucho frío. Y bajaba la temperatura del cuerpo. Entonces tú puedes entender, chuta, si bajaba la energía, entonces el sistema inmunológico baja todo, pero no. Porque a pesar de que le pusieron antibiótico todo, murieron todas exactamente igual. A pesar de que le aumentaron la temperatura a nivel hormonal y con temperatura ambiente, murieron igual. O sea, ¿por qué están muriendo las ratas? Si logran entender esto, compadre, por qué mueren las ratas, va a pasarle exactamente lo mismo en el ser humano. ¡Oh! Constitución. Y sacamos como conclusión 2 cositas. Número 1, que si no duermo, puedo bajar de peso. Número 2, es que si no duermo, me muero. La puta madre. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Por qué tengo que dormir? Y la mejor forma de comprender por qué es necesario dormir es esta. En una ratita. Me encanta la ratita. En esta ratita se le coloca un electroencefalograma y se hace que ande dentro de un laberinto. Hasta ahí no hay problema. Lo genial es lo que ocurre cada vez que la ratita en su cabeza aprende algo, por ejemplo, choca con una pared, choca con otra, olfatea el queso, avanza, mira para arriba, mira. El cerebro va haciendo golpes. Distintas partes del cerebro. Y de repente ocurre algo genial, algo que te va a volar la cabeza. Mira. Mira la ratita. Ahí está, cada puntito, cada sonido es cada vez que la rata está pensando en algo distinto. Y mira lo que va a ocurrir de repente. ¡Uy! ¿Viste eso? Fue una tremenda descarga eléctrica en el cerebro. Mira qué va a ocurrir nuevamente, mira. ¡Oh! Porque es un pedazo de avance científico, porque ¿qué pasa? Ya hasta ahí se sabía más o menos cómo funciona el cerebro, de que tú piensas en distintas partes. Por ejemplo, tú miraste hasta la zona occipital, escuchaste por acá, y de repente ocurre una descarga, y llega al hipocampo. Y en el hipocampo se guarda esa información. Este compadre lo que hizo fue darse cuenta del tipo de golpe eléctrico. Tac. Y se guarda así. Se guarda como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el hipocampo así. Y lo genial, mira después. Mira. La ratita está durmiendo y de repente empieza el golpe eléctrico. El mismo golpe eléctrico. Otra vez, pero al revés. La rata está soñando 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Y esa información pasa a la corteza. Y eso solamente ocurre cuando duerme la rata. ¡Oh, la media volar, medio avance! ¡El tremendo avance! ¿Por qué? Porque eso quiere decir que lo que tú, yo, todos vivimos en el día, hay mucha información que sirve y otra no sirve. Entonces se va descartando y de repente pasa y queda en el hipocampo. Después del hipocampo, queda ahí, guardada, ahí queda, y fue. Y solamente cuando tú duermes, esa información que está en el hipocampo pasa a la corteza y pasa al revés. Cuando ahí avanzando iba 1, 2, 3, 4, 5. Y se hizo el golpe eléctrico. 1, 3, 4, 5. Y después cuando estaba durmiendo llegó al sueño REM. Y en esa parte cuando sueña de verdad, la rata se empieza a imaginar en ese proceso. Y entre medio de su sueño, en algún momento, sueña que está en ese laberinto. Y esa información que está en el hipocampo pasa a la corteza. 5, 4, 3, 2, 1, así. Pero al revés.
¡pum!, a la corteza. Y de esa información la rata aprende cómo caminar en el laberinto. Igual que nosotros. Y terminamos con la media bola de información. What the fuck? ¿Y qué sacamos de conclusión? Número 1, que si no duermes vas a morirte. Sí, no hay nada que decir. Efectos antes de morir. Número 1, vas a bajar de peso. ¿Por qué? Porque los sistemas endocrínicos, el sistema de generación de hormonas, las glándulas son afectadas y empiezan a deteriorarse, a funcionar mal. Por eso va a perder temperatura, va a perder peso, tu sistema inmunológico va a disminuir, van a atacarte los virus, etcétera. Te va a empezar a morir de a poquitito por dentro. Así que no dormir causa la muerte. Sí, ¿en qué momento? ¿Cuántos días tiene que pasar? No tenemos idea. Y no lo experimenten en las casas. Así que eso no lo hagan. Y número 2, muy, pero muy importante, es que sabemos que cuando uno vive en el día, información, se guarda en el hipocampo. Y en la noche, específicamente cuando duermes en el sueño REM, esa información que aprendiste pasa a la corteza. En el día aprendimos 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sueño REM, cuando estás durmiendo, esa información pasa a la corteza como 5, 4, 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Genial! Ahora, aplicaciones. Importantísimo, la aplicación de todo esto. Sí, por eso es lo interesante de la ciencia. Es que si tú estás estudiando, estás aprendiendo algo, tienes que dormir para que permitas que en el sueño REM esa información que aprendiste, que está en el hipocampo, pase a la corteza, se consolide. Y así vas a memorizarte toda la información. Calcula cuánto te demora en llegar al sueño REM. Se diferencia cuando estás durmiendo porque hay un movimiento ocular súper rápido. Los ojos se rompen, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Sueño REM. Calcula, son como a las 2 horas aproximadamente, depende de la persona. Y ahí podéis dormir varias veces en el día y pum, 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 y ya aprendimos mucho más rápido. Número 2, y súper serio. Cualquier persona, específicamente niños, niñas, y cualquier persona que tuvo un evento traumático, una violación algo de violación de derecho, una violación sexual, un trauma, un accidente, algo que sea traumático para la persona, tú sabes que esa información, ese trauma, quedó en el hipocampo. Si tú permites que esa persona duerma, estás permitiendo que esa información se consolide en la corteza y no se olvide nunca más. Lo ideal es que esa persona que sufrió un evento traumático no duerma, porque al no dormir no permite que se vaya a la corteza. Empezar a esa persona que tuvo ese evento traumático a pasarle más información que sea significativa. Por ejemplo, si un niño que tuvo un evento traumático, yo no lo dejo dormir y le empiezo a hablar, no sé, si le gusta Minecraft, hablemos de Minecraft, juguemos Minecraft, y este personaje, ¿y de qué trata esto? ¿Y cómo se juega? Oye, pero enséñame, y empieza lo que se vaya, y empieza a aprender cosas nuevas. Oye, pero mira, descubrí algo nuevo, mira, se peta para abajo, hace esto, oh, genial, oye, ¿por qué no hacemos esto nuevo? Ya, yo coloco la pared, ya, y sácalo de ese evento traumático, llévalo a algo que sea significativo para él, y lo más probable es que esa información quede en el hipocampo. Entonces, cuando llegue el momento que ese niño o esa niña o esa persona duerma, la información que pasa de ese evento traumático sea mínimo. Así que tenemos que aplicar toda esta información. Eso es lo genial. Y por eso me encanta las redes sociales como YouTube, que podía enseñar todo esto a cualquier persona sin necesidad de que esa persona tenga que pagar para estudiar un magíster, un doctorado, lo que sea. Yo me doy la paja de hacerlo. Así que, mis genias y mis genios, mis científicos, mis científicas, espero que hayamos aprendido mucho. Nos pegamos la media bola hoy día y esta es la parte científica de Simplemente Ciencia. Soy Mario Oliver Ortega y fue un ¡Yahoo!